El gran problema para mí fue la certificación del MAX 7 y MAX 10. Ella todavía espera que el MAX 7 se certifique en la primera mitad de 2025, MAX 10. En un giro que ha dejado al mundo de la aviación tambaleándose, Ryanair, el titán de los viajes económicos, la aerolínea que convirtió los vuelos de 9,99 euros en una adicción global, acaba de amenazar con cancelar un acuerdo valorado en más de 30 mil millones de dólares con Boeing. Deja que eso se asimile. 30 mil millones de dólares. Este no es cualquier pedido. Es la compra individual más grande en la historia de Ryanair y un pilar crucial en el plan de recuperación a largo plazo de Boeing tras su serie de escándalos de seguridad y desastres en la cadena de suministro. Estamos hablando de un contrato que involucra hasta 300 aviones Boeing 737 MAX, una flota en la que Ryanair se suponía que iba a confiar durante la próxima década. Pero ahora esa relación está en peligro. Los ánimos están caldeados, se avecinan demandas y los cimientos mismos del comercio aéreo transatlántico están temblando. ¿Es esto una jugada de poder por parte del feroz y famoso por su frugalidad CEO de Ryanair, Michael O'Leary? ¿O está Boeing a punto de perder a uno de sus mayores clientes a favor de China? Desde guerras comerciales hasta pánico en el mercado de valores, desde susurros de sabotaje hasta el inminente ascenso del COMEX C919. Este es un drama digno de los cielos. Abróchense los cinturones porque esta es la historia de la traición de 30 mil millones de dólares de Ryanair. Y si se concreta, las consecuencias podrían ser globales. Comenzó, como suelen hacerlo estas cosas, con una conferencia de prensa y un apretón de manos, pero este no era cualquier acuerdo. Este era Ryanair y Boeing, el rey de las aerolíneas de bajo costo y el gigante de los aviones, cerrando lo que se convertiría en uno de los mayores acuerdos de aviones comerciales de la década. Y por un breve momento, la maltrecha marca Boeing parecía estar de vuelta en el negocio. En mayo de 2023, Ryanair, ya el mayor cliente europeo de Boeing, anunció que compraría 150 aviones Boeing 737 MAX 10, con la opción de comprar 150 más. Era un compromiso colosal. Hasta 300 aviones, suficientes para renovar y expandir completamente su flota bien entrada la década de 2030. El anuncio llamó la atención a nivel mundial. Los analistas elogiaron la medida. Las acciones de Boeing subieron. Michael O'Leary, el carismático CEO de Ryanair, se paró junto a los ejecutivos de Boeing en un raro momento de armonía transatlántica. En papel, los números eran astronómicos. El precio de lista de un solo MAX 10 rondaba los 110 millones de dólares, multiplicado por 300, un asombroso 33 mil millones de dólares. Por supuesto, Ryanair no estaba pagando eso. O'Leary es famoso por exprimir hasta el último centavo de sus proveedores. Probablemente negoció descuentos del 40 al 45%, lo que acercaría el valor real del acuerdo a 18 a 20 mil millones de dólares. Aún así, un salvavidas financiero para Boeing, que acababa de salir de años de crisis, y no se trataba solo de dinero. Este acuerdo era simbólico. El modelo de negocio de Ryanair depende de la simplicidad de la flota. La aerolínea ha operado durante mucho tiempo una flota de un solo tipo, el Boeing 737, en varias iteraciones. Cada piloto, mecánico y miembro de la tripulación de cabina está capacitado en una sola plataforma. Esto mantiene los costos bajos, las rotaciones rápidas y las operaciones eficientes. Introducir un nuevo tipo de avión complicaría todo el sistema. El MAX 10 parecía perfecto. Prometía más asientos, menores emisiones, mejor consumo de combustible y, gracias a su historia problemática, un precio que Boeing estaba dispuesto a ajustar para hacerlo atractivo. Para Ryanair era el siguiente paso lógico. Para Boeing era la prueba de que, a pesar de 2 accidentes mortales, años de inmovilización y un desastre reputacional, el MAX seguía siendo un producto que las aerolíneas querían. Un ganar-ganar, hasta que no lo fue. Los problemas no siempre se anuncian con un estruendo. A veces comienza con un susurro, un retraso aquí, un perno faltante allá, una promesa no cumplida, una mirada nerviosa al piso de la fábrica. Así fue exactamente como el cuento de hadas de Ryanair Boeing comenzó a desmoronarse. A los pocos meses de firmar el histórico pedido, los retrasos empezaron a acumularse. Boeing, todavía lidiando con la escasez de mano de obra post-pandemia y una cadena de suministro caótica, luchó por cumplir con su calendario de producción. La empresa culpó de todo, desde la escasez de piezas hasta los subcontratistas abrumados, pero Ryanair no lo compró. Más preocupante era lo que los retrasos estaban ocultando. A finales de 2023, surgieron informes de que Spirit AeroSystems, uno de los principales proveedores de fuselajes de Boeing, estaba lidiando con componentes defectuosos. Esto no era solo un problema cosmético. Se habían descubierto agujeros mal perforados, estabilizadores verticales desalineados e incluso partes sueltas del timón en múltiples aviones.
Varios aviones MAX tuvieron que ser retirados antes de la entrega, algunos desmantelados para una reinspección. La confianza de Ryanair se tambaleó. Estos no eran problemas iniciales, eran ecos de los mismos fallos que llevaron a la crisis original del MAX. Y Ryanair, que ya presionaba a Boeing para acelerar las entregas, ahora tenía que preocuparse por el tipo de aviones que estaba recibiendo. Luego vino la sorpresa geopolítica. Una reliquia de las guerras comerciales de la era Trump, los aranceles aeroespaciales de Estados Unidos y la Unión Europea nunca se habían levantado por completo. Estas medidas de represalia añadieron millones de dólares por avión, dinero que Ryanair no había presupuestado. De repente, cada avión Boeing se volvió un poco más caro, un poco más cargado políticamente. O'Leary estaba furioso. No vamos a pagar por una guerra arancelaria que no iniciamos, dijo a los periodistas. Y aún así, los golpes seguían llegando. El precio de las acciones de Boeing comenzó a caer cuando surgieron nuevas denuncias de un informante a principios de 2024. Un ingeniero advirtió que se estaban recortando esquinas nuevamente. El control de calidad se había convertido en un juego de números. Se presionaba a los inspectores para aprobar los aviones más rápido. Las señales de alerta levantadas durante el ensamblaje final supuestamente se ignoraban. Los fantasmas de los accidentes del MAX de 2018 a 2019 nunca se habían ido, simplemente se habían quedado en silencio. En este punto, Ryanair se enfrentaba a plazos de entrega incumplidos, costos más altos y garantías de seguridad inciertas. Boeing dijo que estaba trabajando en ello. Michael O'Leary tenía otra palabra para describirlo: incompetencia. No nos equivoquemos, esto no es solo un golpe en el balance de Boeing, es un posible colapso en su credibilidad en aviones comerciales. En 2024, los ingresos totales de Boeing fueron de $37.500 millones, una sombra de lo que una vez fue durante su pico antes de la crisis, y solo $23.200 millones de eso provinieron de su división de aviones comerciales, la parte responsable de los jets que la mayoría de la gente asocia con el nombre de Boeing. El resto provino de sus contratos de defensa, empresas espaciales y servicios auxiliares. Esto significa que el pedido de Ryanair, con descuento o no, representó casi un año de ingresos para el negocio de aviones comerciales de Boeing. Perderlo ahora, en un momento en que Boeing todavía está recuperándose de la inmovilización del MAX, la desaceleración por la pandemia y múltiples escándalos de fabricación, sería nada menos que devastador. Pero el dolor no es solo financiero, es simbólico. Ryanair no era solo un cliente cualquiera, era el aliado europeo más leal, más vocal y más influyente de Boeing. Durante décadas, Ryanair había sido el ejemplo perfecto del 737, una aerolínea de bajo costo construida completamente alrededor de la plataforma de fuselaje estrecho de Boeing. Su relación había superado turbulencias antes, y así, cuando Ryanair apoyó a Boeing durante la crisis del MAX y apostó por el MAX 10 en 2023, se suponía que sería un punto de inflexión. Era el titular que Boeing necesitaba. El MAX ha vuelto. Confianza restaurada. Si ese acuerdo se desmorona, envía un mensaje escalofriante al resto de la industria. No solo de que Boeing está teniendo dificultades, sino de que incluso sus socios más cercanos están perdiendo la fe, y las repercusiones no se detienen en el pedido en sí. La fabricación de aviones no es una transacción única, es un ecosistema. Las aerolíneas no solo compran aviones, entran en relaciones a largo plazo con los fabricantes. El acuerdo de Ryanair venía acompañado de décadas de servicio postventa, desde logística de repuestos hasta acuerdos de mantenimiento, reparación y revisión, desde programas de entrenamiento de pilotos y acceso a simuladores, hasta software, análisis y servicios de diagnóstico de vuelo. Estos no son complementos pequeños. En muchos casos es donde fabricantes como Boeing obtienen la mayor parte de sus ganancias a largo plazo. Para decirlo claramente, el dinero real no proviene de vender el avión, proviene de mantener ese avión en el aire de manera segura y eficiente durante los próximos 30 años. Si Ryanair se retira, todo eso desaparece. No hay contratos de piezas, no hay ingresos de mantenimiento, reparación y revisión, no hay actualizaciones de simuladores, no hay suscripciones a diagnósticos digitales. La pérdida afectaría profundamente el flujo de caja futuro de Boeing y, peor aún, entregaría todo ese negocio de alto margen directamente a su archirrival, Airbus, si Ryanair decide cambiar de lealtad. Los inversores, naturalmente, están observando con gran expectación. Los analistas de Wall Street ya están sonando las alarmas. Una cancelación de tal magnitud, advierten, podría hacer que el precio de las acciones de Boeing caiga en picado. Algunos estiman un impacto del 10 al 15%, lo que se traduciría en decenas de miles de millones de dólares en pérdida de capitalización de mercado en una sola sesión de negociación. Y el daño se extendería, asustando a los accionistas, sacudiendo la confianza de los proveedores y potencialmente provocando cancelaciones de otras aerolíneas que estaban esperando ver cómo se desarrollaría el lanzamiento de Ryanair. Pero quizás la consecuencia más peligrosa es reputacional.
Boeing ha pasado los últimos 5 años tratando de recuperarse de una de las peores crisis en la historia de la aviación. Ha renovado su liderazgo, prometido un mejor control de calidad e invertido millones en mensajes para tranquilizar tanto al público como a los reguladores. Una retirada de Ryanair no solo indica un calendario de entregas fallido, sería interpretado por el mercado de la aviación global como un fracaso en la historia de recuperación de Boeing, una confirmación brutal de que, a pesar de las promesas y comunicados de prensa, la empresa aún no ha logrado organizarse. Y eso es lo que hace que este momento sea tan peligroso. Porque si Ryanair se va, no solo dejará un agujero financiero, dejará un vacío de confianza, y eso es mucho más difícil de reconstruir. Michael O'Leary ha construido un imperio faroleando. Al menos eso es lo que a muchos en la industria les gusta creer. Ha hecho una carrera convirtiendo conferencias de prensa en juegos de póker, lanzando afirmaciones escandalosas, amenazando con cancelar pedidos, retirándose de negociaciones y luego, como un reloj, saliendo con la mejor parte del trato. Para Boeing, este tipo de turbulencia no era nada nuevo. O'Leary había hecho estas jugadas antes y aún así siempre volvía por más aviones. La empresa se había acostumbrado al caos. Era simplemente como Ryanair hacía negocios. Así que cuando O'Leary comenzó a insinuar que Ryanair podría cancelar un pedido de $30,000 millones, muchos pusieron los ojos en blanco. El momento era demasiado perfecto. Boeing estaba vulnerable. Los aranceles estaban afectando. El 737 MAX estaba en los titulares por todas las razones equivocadas. Seguramente esto era solo el director ejecutivo de Ryanair haciendo lo que mejor sabe hacer, presionando por un mejor precio al amenazar con romper todo el trato. Pero esta vez, el plan no estaba funcionando porque algo en este momento se sentía diferente. Esta vez, no solo había furia, había fatiga, un verdadero agotamiento público y no guionizado de un director ejecutivo que había perdido la paciencia. Cada vez que O'Leary hablaba con la prensa, la máscara se deslizaba un poco más. No sonaba como un hombre tratando de engañar, sonaba como alguien al borde de una traición estratégica. Los retrasos ya no eran tolerables. Boeing seguía incumpliendo las fechas de entrega programadas y luego ofrecía disculpas vagas sobre las limitaciones de los proveedores. Pero Ryanair maneja un horario tan ajustado como sus arreglos de asientos. Un solo retraso de un avión puede repercutir en toda la red. Miles de pasajeros afectados, horarios de tripulación desorganizados y márgenes de beneficio reducidos al mínimo. Y esto no era un problema aislado, se había convertido en un patrón de fallos. El lenguaje de O'Leary se volvió más agudo. Ya no hablaba de renegociación, hablaba de credibilidad, de si Boeing todavía tenía la capacidad operativa para cumplir sus promesas. Su frustración estalló cuando advirtió públicamente que Ryanair estaba explorando todas las opciones, incluidas alternativas de nuevos actores. No mencionó a Comac todavía, pero la implicación era clara. Esa sola frase sacudió la confianza de Boeing mucho más que cualquier avión cancelado. Porque si Ryanair, el operador más fiel del 737 de Boeing en Europa, realmente estaba considerando retirarse, entonces estaba ocurriendo algo mucho más serio que un farol. La alianza de décadas estaba tambaleándose y por primera vez Boeing ya no tenía el control. Y luego O'Leary lo dijo. Comac. Solo una palabra, pero resonó en las salas de juntas desde Seattle hasta Toulouse. El fabricante de aviones chino, durante mucho tiempo desestimado en los círculos occidentales como una curiosidad respaldada por el Estado sin probar, finalmente había sido mencionado en voz alta por uno de los directores ejecutivos de aerolíneas más grandes de Europa. No fue en un comunicado de prensa defensivo ni en un rumor susurrado, fue en una entrevista pública. Con calma y confianza, O'Leary dijo que Ryanair estaría dispuesto a explorar alternativas, y luego nombró el C-919. Para los no iniciados, el Comac C-919 es la respuesta de China al Boeing 737 MAX. Y el Airbus A320neo. Construido por la Corporación de Aviones Comerciales de China, el jet representa no solo un hito de ingeniería, sino una ambición nacional. Es la estrategia a largo plazo de Pekín para terminar con su dependencia de la industria aeroespacial occidental y eventualmente dominar los cielos. Hasta ahora, el C-919 estaba confinado a las aerolíneas nacionales de China, operadas por compañías efectivamente bajo control gubernamental. Aún no había obtenido la certificación de los principales reguladores occidentales. No había sido probado en el brutal y hipercompetitivo caldero de la aviación de bajo costo europea, y la mayoría de los observadores de la industria asumían que nunca lo haría, hasta que Ryanair rompió esa suposición. Imagina la imagen, la aerolínea de bajo costo más grande de Europa convirtiéndose en el primer cliente de lanzamiento occidental para un jet construido en China. Sería más que una decisión comercial, sería un momento geopolítico sísmico, una señal de que el mapa de la aviación mundial había cambiado. Y no es tan descabellado como parece. El C-919 es hasta un 30% más barato según los analistas de aviación. Ryanair podría ahorrar miles de millones con el lanzamiento de una nueva flota. Comac, ansioso por entrar en el mercado occidental, casi con
certeza ofrecería condiciones favorables, financiamiento, apoyo en infraestructura, simuladores de entrenamiento, incluso asociaciones en mantenimiento y servicio. Sí, habría obstáculos. El C-919 aún no está certificado por la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea, pero a Ryanair no le disgusta jugar a largo plazo. La aerolínea ya es conocida por su planificación de flota ajustada a varios años. Si Ryanair ve una ventaja de costos en 5 años, comenzará a prepararse hoy, entrenando pilotos, construyendo nuevas redes de piezas, estableciendo marcos legales e incluso trabajando con reguladores para acelerar la certificación, porque el premio no son solo aviones más baratos. El premio es la libertad, libertad de los retrasos de Boeing, libertad de los precios crecientes de Airbus, libertad de un duopolio que ha controlado la aviación comercial durante 40 años. Comac no necesita vencer a Boeing o Airbus hoy, solo necesita entrar por la puerta. Y Ryanair podría ser quien la mantenga abierta. Cuanto más profundizas en la historia, más te das cuenta de que esto no se trata realmente de aviones, se trata de poder global. Durante décadas, el mundo de la aviación operó bajo una tregua incómoda. Airbus y Boeing lucharon ferozmente en tribunales y fábricas, en acuerdos tras bambalinas y en enormes ferias aéreas. Pero debajo de todo, había equilibrio. Dos gigantes atrapados en un combate eterno, pero unidos por un conjunto compartido de reglas. Ese equilibrio se rompió cuando la política irrumpió por las puertas del hangar. Los aranceles de la era Trump, que inicialmente apuntaban al acero y al aluminio, rápidamente se convirtieron en una guerra comercial aeroespacial en toda regla. Los Estados Unidos acusó a Europa de subsidiar ilegalmente a Airbus. Europa respondió con acusaciones contra Boeing. La Organización Mundial del Comercio se involucró. Siguieron aranceles sobre aviones, partes de aeronaves y todo, desde queso francés hasta Bourbon de Kentucky. Las aerolíneas quedaron atrapadas en el medio. Ryanair, operando tanto en el espacio aéreo de la Unión Europea como en el de Estados Unidos, de repente se encontró pagando millones más por avión. No porque las aeronaves fueran mejores, no porque la demanda hubiera cambiado, sino porque dos gobiernos no podían dejar de castigarse mutuamente. Y O'Leary ha tenido suficiente. Sus estallidos cada vez más públicos no son solo quejas empresariales, son un grito diplomático por la cordura. Se le advierte que si los responsables de políticas no se toman en serio la estabilización de la relación comercial, serán las aerolíneas, y por extensión, los pasajeros quienes pagarán el precio. No se equivoca. Hoy en día, las exportaciones de aviación de Estados Unidos a la Unión Europea se sitúan en alrededor de $22,000 millones anuales, por debajo de casi $30,000 millones antes de la guerra comercial. Mientras tanto, Europa sigue presionando por impuestos ambientales, amenazando aún más la competitividad de Boeing. Y mientras Boeing y Airbus se pelean por aranceles, batallas de certificación e impuestos al carbono, China está avanzando silenciosamente. Comac no se ve afectada por las disputas comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos. No es vulnerable al pánico de los accionistas. Tiene apoyo estatal ilimitado, un enorme mercado interno para probar sus aviones y ninguna intención de jugar limpio. Si Ryanair se aleja de Boeing, citando sobre costos inducidos por aranceles, establece un precedente que otros podrían seguir. Lufthansa, EasyJet, Air France, Turkish Airlines, aerolíneas que hasta ahora han evitado aviones chinos, podrían reconsiderarlo. Y si incluso una de ellas sigue el ejemplo de Ryanair, podría romper la presa. El mundo de la aviación no solo enfrenta una crisis de precios, está enfrentando un cambio de paradigma de un duopolio dominado por gigantes occidentales a un campo de batalla tripolar donde China trae un nuevo tipo de juego, uno impulsado no por el lucro, sino por la estrategia nacional. Y una vez que ese juego comience, ninguna cantidad de cabildeo o legado salvará a Boeing de tener que luchar por su supervivencia. Ahora entramos en el dominio de la letra pequeña y los tableros de ajedrez de la sala de audiencias, porque en la aviación, retirarse de un pedido de miles de millones de dólares no es tan simple como decir hemos terminado. Acuerdos de esta magnitud, especialmente los que involucran cientos de aviones, están tejidos por marcos legales altamente intrincados. Estos contratos incluyen cláusulas de penalización detalladas, puntos de referencia de rendimiento y capas de protecciones de fuerza mayor. Ryanair no puede simplemente romper los papeles y salir del hangar. Si lo intenta, Boeing puede y probablemente luchará. El núcleo de la defensa de Boeing reside en la cláusula de incumplimiento. Estos acuerdos generalmente requieren que ambas partes cumplan con ciertas obligaciones dentro de plazos estrictos. Boeing debe entregar aviones dentro de los cronogramas y estándares acordados. Ryanair debe pagar según los hitos. El incumplimiento de estos puede llevar a una renegociación o escalada. Pero aquí es donde las cosas se complican. Los retrasos de Boeing, aunque frustrantes, no han surgido de la nada. La empresa argumentará que ha actuado de buena fe y que la crisis de la cadena de suministro global, la escasez de mano de obra y las interrupciones regulatorias causadas por la pandemia constituyen circunstancias extraordinarias.
A cambio, Ryanair puede intentar invocar fuerza mayor, alegando que una combinación de fallas crónicas en las entregas, tarifas y preocupaciones de seguridad califica como motivo para terminar. Pero, ¿se sostendrá ese argumento? Legalmente hablando, es una zona gris. Los aranceles, después de todo, son políticos, a menudo considerados fuera del control de cualquiera de las partes. Pero demostrar que alcanzan el nivel de obstáculos imprevistos que rompen acuerdos es una tarea difícil. ¿Y los retrasos? Boeing argumentará que fueron comunicados, gestionados y resueltos. Entonces, ¿qué está haciendo Ryanair aquí? Están contratando abogados, analizando escenarios, explorando litigios y arbitrajes en varias jurisdicciones, en Dublín, Chicago, Bruselas, tal vez incluso Ginebra. Si esto llega a los tribunales, no será solo Boeing contra Ryanair, será la aviación transatlántica en juicio. Podría involucrar a reguladores, funcionarios de comercio, negociadores de aranceles e incluso a la OMC. Pero Boeing no está simplemente quedándose quieto. Informantes reportan que la compañía ha regresado discretamente a la mesa de negociaciones con cronogramas de entrega revisados, paquetes de incentivos y compensaciones financieras. Saben que no pueden permitirse una batalla legal que se prolongue durante años y termine con una pérdida pública. La pregunta ahora ¿es demasiado tarde? Porque una vez que una relación se deteriora hasta el punto en que los abogados están realizando simulaciones, no hay garantía de que se pueda restaurar la buena fe. Si Ryanair desconecta el enchufe, no será un trueno. Será un terremoto y los temblores se sentirán en todo el ecosistema de la aviación. Comienza con las fábricas de Boeing. Desde Renton, Washington, hasta Charleston, Carolina del Sur, las líneas de producción del 777 MAX se verán en desorden. Los aviones ya en varias etapas de finalización pueden necesitar ser almacenados, redirigidos o desechados por completo. Miles de trabajadores, ingenieros, maquinistas y electricistas podrían enfrentar suspensiones o despidos. Turnos enteros podrían desaparecer de la noche a la mañana. Luego vienen los proveedores. La red de Boeing se extiende por todo Estados Unidos y más allá. Paneles de fuselaje de Kansas, aviónica de Florida, motores de Ohio, electrónica de Japón. Cada avión cancelado significa menos piezas ordenadas, menos envíos realizados y menos facturas pagadas. En los pueblos donde el trabajo de Boeing es el sustento económico, un acuerdo cancelado de este tamaño no es nada menos que una crisis. Y luego está Wall Street. Los inversores, ya nerviosos después de los años difíciles de Boeing, probablemente abandonarían las acciones. Una sola cancelación de aerolínea de esta magnitud podría reducir la capitalización de mercado de Boeing en miles de millones en un solo día. Las agencias de calificación podrían emitir advertencias. Los fondos de pensiones pueden reevaluar la exposición al riesgo. La sala de juntas pasará de la estrategia a la supervivencia. Otros clientes, especialmente aquellos que esperan los MAX 10, olerán sangre. United Airlines, Akasa Air, Fly Dubai. Si Ryanair puede retirarse, ¿por qué no deberían exigir concesiones similares? ¿Por qué no deberían reajustar el precio de sus pedidos, añadir cláusulas de penalización o amenazar con cambiarse a Airbus? Y no subestimemos el simbolismo. Ryanair no es cualquier aerolínea. Es el mayor cliente de Boeing para el 737 en Europa, el defensor más ruidoso del MAX durante sus horas más oscuras y el operador más obsesionado con los costos en la industria. Si incluso ellos no pueden hacer que el MAX 10 funcione, si deciden que ya no vale la pena esperar, ¿qué le dice eso al resto del mundo? Dice que Boeing no es confiable, dice que la lealtad está muerta, y en una industria construida sobre la fiabilidad, la previsibilidad y la confianza a largo plazo, ese tipo de daño reputacional es mucho más peligroso que cualquier pedido cancelado. Es contagioso. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? En una palabra, inciertos. El mejor escenario aún es rescatable. Boeing se traga su orgullo. O'Leary obtiene más descuentos. Se ajustan los plazos de entrega y se llega a un acuerdo revisado discretamente a puerta cerrada. Tal vez incluso Estados Unidos y la Unión Europea encuentren una manera de reducir los aranceles sobre aviones comerciales para detener la hemorragia. Todos salvan la cara. La crisis se evita. Por ahora. Pero el peor de los casos, ahí es donde las cosas se vuelven realmente históricas. Ryanair se retira, Comac entra, se realizan algunos pedidos de A321 Neo como puente, pero la estrategia de flota a largo plazo comienza a desplazarse hacia el este, lenta, cautelosa, pero decisivamente. Pekín percibe la oportunidad y destina miles de millones más para certificar el C919 para los mercados internacionales. Y así un tercer jugador llega a la mesa, no como una curiosidad, sino como un competidor, y no cualquier competidor, uno con respaldo estatal, sin presión de margen, y con un mandato no para ganar dinero, sino para proyectar poder. Las consecuencias serían asombrosas. Los precios en todos los ámbitos caerían, mientras Boeing y Airbus se apresuran a defender su territorio. Los márgenes se comprimirían. Los gobiernos podrían intervenir con nuevos subsidios. Los organismos reguladores se verían abrumados por el gran volumen de seguridad, certificación y escrutinio geopolítico.
Las aerolíneas ganarían poder de negociación, pero también se verían obligadas a navegar un mundo mucho más complejo, uno donde tu avión no es solo un avión, es una elección geopolítica. Compras la fiabilidad americana, la sostenibilidad europea o la ambición china. El cielo, antes dominado por dos gigantes en una batalla ordenada, se convertiría en una zona de guerra a tres bandas sin reglas, sin garantías y sin retorno al statu quo. Y en ese cielo, solo una cosa es segura. La era de la aviación, tal como la conocíamos, ha terminado. Bienvenidos a la turbulencia. La posible cancelación por parte de Ryanair de su acuerdo de $30,000 millones con Boeing no es solo una disputa contractual. Es un punto de conflicto, una señal de que el orden de la aviación global está cambiando. Lo que comenzó como un simple acuerdo comercial ahora amenaza con redibujar el mapa del poder aeroespacial. Y dependiendo de cómo se desarrolle esto, la próxima vez que abordes un vuelo en Europa, el logo en la cola podría no decir Boeing o Airbus. Podría decir Comac. Esta historia aún se está desarrollando. Están ocurriendo negociaciones tras bambalinas, los equipos legales están en espera y los políticos a ambos lados del Atlántico están bajo presión para actuar. Pero una cosa está clara. Ryanair no está mintiendo y Boeing no es invencible. Este acuerdo, si fracasa, podría ser el comienzo de una nueva era, una en la que las aerolíneas de bajo costo tienen el control, donde las viejas alianzas se desmoronan y donde un gigante silencioso de China surca los cielos de Europa. Entonces, ¿quién gana? ¿Quién pierde? Por ahora, esperamos, porque en la aviación, como en la geopolítica, los mayores cambios comienzan con una simple amenaza, y Ryanair acaba de hacer la suya alta y clara.